Señor fiscal delegado Mario Gómez, usted me hablaba de unos engaños, encontrábamos también esas dos declaraciones que hemos logrado en Noticias RCN y en el programa La Noche. ¿Qué tipo de engaños son los que le plantean a estas mujeres para que tomen la decisión de venirse a un país donde Colombia, donde muchas veces, como lo decía este testimonio, ellas esperan mejorar su presente, inclusive tener una mejor condición de vida? Hay muchas cosas que hay que anotar con respecto a las entrevistas. Cada caso es distinto. De 49 mujeres, por supuesto, tú tienes en pantalla 2. Hay algunas otras que seguramente han pasado más dificultades. Hay retenciones en los pagos que hacen para poder sufragar los costos de alimentación y de manutención, no solo en este caso, sino en muchos otros. Y por supuesto que la explicación que brinda Álvaro desde Cartagena, llamando la atención sobre los procesos de prevención, es absolutamente loable. La Fiscalía está trabajando en eso, tenemos una campaña que está en todos los aeropuertos y en todas las terminales terrestres del país, que se llama Eso es Cuento, haciendo advertencias a los ciudadanos de que es posible que les estén ofreciendo más dinero del que efectivamente van a recibir, por ejemplo, en esas prácticas sexuales. Algunas veces las engañan diciéndoles, ven acá que vas a conocer a tu príncipe azul, ven acá que puedes tener una actividad de modelo, como ocurre en muchos países de Europa del Este, en donde mujeres colombianas son llevadas con ese tipo de situaciones. Estamos advirtiendo eso y estamos con el fiscal general coordinando y liderando una mesa de trabajo para que muchas mujeres que han participado de estas actividades de esclavitud sexual puedan encontrar oportunidades laborales en el marco de los comités de lucha contra la trata de personas del nivel municipal y distrital en Cartagena y los comités de explotación sexual respectiva. Por supuesto que hay mujeres que sienten que hay cierta validación social de su conducta, que no han denunciado, algunas incluso han dado su consentimiento a estas prácticas, pero no por ello dejan de ser delictivas, y en estos sótanos cualquier tiempo de permanencia que se configure allí, cualquier jornada con control de horarios, cualquier práctica que signifique remuneraciones donde el mismo proxeneta toma dinero para sí, pues constituyen un delito de trata que debe ser rechazado. Fiscal, usted habla de estos sótanos. Me gustaría que me los describiera un poco, porque cuando se habla de trata de personas, siempre se recuerda o se rememora de alguna manera aquellos casos en los que latinas son enviadas a China, a países de Europa Oriental, a España, de manera clandestina, pero nunca se había hablado de tal situación en la ciudad de Cartagena, utilizar palabras como esclavitud sexual e inclusive estos sótanos que usted me describe. Te repito, la palabra está en el Código Penal. Sí, no, y lo que dice Álvaro desde Cartagena es cierto. Venezolanas llegaron a Colombia, lamentablemente, a un país en donde también hay quienes se han aprovechado de su condición de degradación humanitaria. Y si me permite decirlo, esto hay que mirarlo también como un tema de análisis económico del delito. ¿Qué quiere decir eso? Aquí hay demanda y oferta. Y muchas mujeres cambiaron las reglas del juego económico, porque era tal el nivel de desespero, de tragedia económica, que muchas tuvieron que participar de este comercio ilegal de sexo de forma abaratando los costos. Y eso generó un boom también que, como lo dicen en las entrevistas, jalonó muchas más muchachas de Venezuela a Colombia, lo que constituye ese delito. Pero no solamente el delito de trata, para no enredarnos dentro de lo que significa la valoración de las cosas. Sí. Hay inducción a la prostitución, constreñimiento a la prostitución, redes de proxenetas. Eso no está legitimado, no es una conducta legalmente aplaudida. Nosotros, repito, no estamos persiguiendo mujeres que están dedicadas a estos trabajos sexuales, sino a las redes de proxenetas que las utilizan en calidad de víctimas, y sobre eso hay que ponerle coto, no solo en Cartagena, a donde llegamos para no irnos, sino en Santa Marta, en el eje cafetero, en Girardot, en Melgar, en todos los sitios en donde el turismo se ha venido confundiendo con este tipo de depredación sexual. Álvaro Vegas, director de la Fundación Un Solo Pueblo, ONG que asiste a venezolanos y venezolanas en situación de vulnerabilidad en Cartagena. Dentro de la información que usted maneja, ¿qué dicen estas mujeres? ¿Por qué de alguna manera uno percibe en sus declaraciones que atenúan la gravedad de la situación que ellas enfrentan? Lo veíamos en esas entrevistas. Para ellas es muy normal que les pongan un horario, que inclusive esas habitaciones donde ellas viven sean dentro de esas mismas casas de prostitución, y muchas veces les parece normal también que les quiten el pasaporte.
Bueno, sí, para nosotros como fundación que estamos trabajando este fenómeno migratorio que está trayendo muchas sombras, estamos no solamente con una violencia, sino también con esa condición mental que están viniendo ahorita las mujeres venezolanas. Por lo menos uno de ellos es el síndrome de Estocolmo. O sea, ella prácticamente se apiadan de sus captores o sus retenedores, avalando su actitud prácticamente explotadoras. Esto debido a su mismo estado de vulnerabilidad, a su mismo estado de prácticamente indefensa que tiene, bien lo dice Paola en uno de sus testimonios, como no conseguí nada que hacer en Colombia y prácticamente tengo familiares en Venezuela muriendo de hambre, sin medicinas, es preferible yo por unos cuantos pesos explotar mi cuerpo, que a la final no me siento como atrapada, sino que realmente me están induciendo a hacer acto que es delictivo, porque sencillamente me estoy prácticamente validando de una bajeza para obtener un recurso económico y así poder aprovecharme de esa mujer. Pero es el mismo síndrome y la misma crisis es la que está perdiendo esa claridad mental, esa claridad de valores y de moral que está llevando a la mujer venezolana a estos índices prácticamente tan bajos de autoagresión, porque ya esto se convierte en autoagresión. Es cuando le pedimos a las autoridades colombianas no solamente el acompañamiento de fiscalía, sino también el acompañamiento de ayudas psicosociales. A mí me preocupa mucho este limbo migratorio en el cual las venezolanas puedan estar. No se sabe si van a ser deportadas, si van a ser ingresadas. Si van a ser deportadas, vamos otra vez a llevarla a la crisis, al lugar donde ellas realmente salieron corriendo. Y las vamos a dejar aquí bajo qué condiciones, bajo la misma condición de vulnerabilidad, cuando realmente en sus testimonios y en los testimonios que nosotros recogemos nos dicen lo mismo. Por la falta de empleo, por la falta de oportunidad, nos caímos en esta depresión psicológica y física. Fiscal Mario Gómez, lo que plantea Álvaro es una pregunta bastante importante. Esas 23 mujeres, ¿dónde están en ese momento? ¿Ellas van a ser deportadas? ¿En qué situación quedan dentro de Colombia? Porque la preocupación que queda es que vuelvan a ese sitio de donde huyeron, porque precisamente esa crisis humanitaria fue la que las llevó a huir hacia Colombia. La Fiscalía se concentra, por supuesto, en labores de investigación y judicialización de los delitos, pero no puede descuidar en ningún momento a las víctimas. Estamos trabajando en el marco de los protocolos de asistencia, en este caso con el convenio de Palermo, y estamos mirando con Migración Colombia, que es el ente competente para efectos de brindar una asistencia que permita de una u otra manera establecer su estatus migratorio y ofrecer las distintas posibilidades que hay alrededor de este tema. Pero también, por supuesto, como lo hizo el fiscal la semana pasada con el sector empresarial de Cartagena, llamar la atención sobre las posibilidades, como lo dice Álvaro, de reconvertir sus esfuerzos productivos en actividades que sean loables dentro del sistema legal cuando pueda ser posible. Hay muchas que concurrirán como víctimas a los procesos penales, otras que tendrán la posibilidad de tener en alguna medida algún tipo de salvoconducto para su permanencia en Colombia, pero en todo caso hay que entender que las autoridades migratorias son las encargadas de trabajar esta situación, aquí y en cualquier parte del mundo donde se presentan estos fenómenos. Fiscal, quisiera que para finalizar nos explicara o nos describiera cómo operan estas redes de proxenetismo. Tengo entendido que fueron rescatadas estas mujeres, pero los responsables, los que están detrás de esa explotación sexual, aún no han sido capturados. ¿Cómo han ustedes descrito, cómo han podido articular la forma como operan esas redes? De muchas formas. Hay unas que, como en este caso en Cartagena, tienen libros de registro en donde aparecen las deudas contablemente descritas sobre gastos que tienen que cubrirse por las mismas mujeres en sus prácticas sexuales, que permiten acreditar justamente la explotación sexual y el provecho económico que reciben los tratantes o captores. Estamos con el compromiso, y así se lo digo públicamente a la opinión, de tener judicializadas a estas personas inmediatamente, razones de obvia confidencialidad en lo que tiene que ver con el nombre de estas personas que están siendo objeto de las capturas correspondientes e inmediatas, pues me impiden prolongar, digamos, esta explicación. Pero en lo que tiene que ver con estas redes,
las redes sociales mismas como tales se convierten en vehículos para llamar la atención. Las ofertas de dinero, clasificados de prensa, todavía son empleados con este propósito. Ofertas de hacerse millonarias a través de ejercicios de modelaje que terminan siendo una manera fachada de encubrir la explotación sexual que después padecen. Muchas de estas figuras se pueden lograr. Lo que encontramos, por ejemplo, en el caso de la Madame, fue certificado por las agencias del Homeland Security y de la agencia ICE de Estados Unidos, que certificaron que iban hacia las Bahamas a prácticas sexuales controladas y monitoreadas desde Colombia, desde Cartagena. Es decir, que hay, digamos, un dinamismo absolutamente complejo de un mercado, por llamarlo de alguna manera, ilegal, en donde se aprovechan de distintos factores. Hay también proxenetismo de estrato 6 y proxenetismo de estrato 1. El capitán de infantería de marina sale a buscar niñas a cambio de dinero para accederlas carnalmente a niñas menores de 14 años y tatuar su nombre en el cuerpo de ellas como una señal de dominio. Todo esto hace parte de un ejercicio muy repugnante que cabe en una ciudad que tampoco es tan grande, pero en donde las prácticas sexuales han de alguna manera ocultado aquella vieja e importante vocación histórica que tiene Cartagena como patrimonio de la humanidad, y tenemos que volver a recuperar esa ciudad en su majestad y no caer en estas situaciones. Señor Álvaro Vegas, para finalizar, estas redes de proxenetismo trabajan de manera articulada con personas en Venezuela. ¿Qué información tiene usted sobre esto? ¿Qué le dicen estas mujeres que también llegan a su fundación y que también algunas de ellas, desde que salen desde Venezuela, tienen clarísimo qué tipo de actividades van a cumplir o en qué van a trabajar en la ciudad de Cartagena? Sí, bueno, ellos, según los testimonios que hemos recogido, ellos a la final van con el voz a voz, tratando de conseguir una oportunidad de adquirir dinero. Familiares les siguen haciendo invitaciones, porque bueno, como bien lo dice el fiscal, en lo que es la prostitución de estrato 6 se maneja un poquito más de caché y un poquito más de agencias de modelaje. Pero mientras que las de estrato 0, ejemplo, en el corregimiento de Bayunca, uno de los corregimientos cercanos a Cartagena, que es prostitución de estrato 0, realmente se hace por convocatorios familiares. Una hermana llama a la otra, una hermana llama a una prima y van hasta tías, y realmente se compone así los estaderos de proxenetismo, que prácticamente son autoimpuestos. No hay una línea criminal fija en que esté colombo-venezolanas o colombo-venezolanos vinculados. Se está dando es un voz a voz, que los que se están aprovechando prácticamente son los dueños de los estaderos o en su momento las líneas de proxenetismos. Pues Álvaro Vegas, director de la Fundación Un Solo Pueblo, quiero agradecerle como siempre su participación en este programa y ojalá pueda seguir apoyando a estos venezolanos y estas venezolanas que llegan en situación de vulnerabilidad a Colombia, a la ciudad de Cartagena. Muchas gracias. Gracias a ustedes por su micrófono. Señor fiscal Mario Gómez Jiménez, vamos a seguir acompañándolo y por supuesto contándoles a nuestros televidentes cada uno de esos operativos que la Fiscalía va a seguir ejecutando, no solamente en Cartagena, sino también en otras ciudades de Colombia, donde también hay turismo sexual. Pues muchísimas gracias. Aprovecho esto para invitar a la ciudadanía que denuncie. La denuncia sigue siendo el mejor instrumento para combatir este tipo de delitos. Línea 122 de la Fiscalía, denuncien los casos de explotación sexual. Línea 122 para denunciar los casos de explotación sexual, no solamente en Cartagena, sino en el resto de Colombia. Vamos a una pausa y ya regresamos a la segunda parte de este programa de la noche. Ya estará con nosotros Ricardo Hausmann, experto en temas de economía. Vamos a estar mirando este problema desde la otra óptica, desde las condiciones, el contexto que rodea a estas mujeres que toman la decisión en Venezuela de venirse hacia Colombia. Vamos a estar describiendo esa crisis económica que enfrenta Venezuela y que es una de las razones por las cuales estas mujeres llegan a Colombia. Ahí está Ricardo Hausmann con nosotros desde los Estados Unidos. Una pausa y ya regresamos a este programa de la noche. Ya regresamos con La Noche.